Hola amigos de Spreaker, les habla Jairo Duque, @Jairo Duque Music en Twitter, y hoy les quiero comentar mi experiencia haciendo un podcast, cómo lo hago, cuáles son los pasos que sigo, cuál es el software que uso para ponerlo al aire. Bueno, inicialmente lo que hago es tener una idea en mi cabeza. Como hoy dije, voy a contarles cómo hago un podcast. Luego de tener esa idea ya un poco más clara, la transcribo en un papel, la organizo. Posteriormente a eso, entro a Spreaker. Los que no tienen cuenta en Spreaker, les cuento cómo funciona. Entran a www.spreaker.com. Ahí se pueden logar con su correo electrónico o con Facebook. Es totalmente gratis, les dan un límite de horas gratuitas. Y allí pueden crear su podcast y sus shows y grabar hasta el límite de horas. Si el límite de horas se cumple, tienen que volverse premium para que les abran más espacios. Eso sí tiene un costo. Una vez en Spreaker, que lo pueden hacer también desde plataformas iOS. Infortunadamente en Android el desarrollo es nulo, pero en iOS pueden igualmente entrar con su cuenta de Spreaker y grabar ahí mismo y subirlo de una vez grabado en Spreaker en iOS. Lo graban, lo suben y lo publican. Ya el podcast quedará insertado en Spreaker sin ningún problema. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y después qué? ¿Cómo hago para difundir todo el podcast a todas las redes sociales? Tenerlo, por ejemplo, en iTunes. Y bueno, vamos por pasos. Una vez terminado de grabar y subido el audio o el podcast en Spreaker, usted puede configurar el Spreaker de cierto modo que una vez terminado y publicado el podcast, se pueda publicar automáticamente en Tumblr, si tienes cuenta de Tumblr, en SoundCloud, que es un portal de audio en donde pues hay muchas personas, y si tienen cuenta en SoundCloud, una vez vincúlenlas porque ahí van a conseguir más oyentes. Facebook y Twitter también lo pueden unir a Spreaker, al igual que Google Plus. Entonces recuerden, una vez se termine de publicar el podcast en Spreaker, el que ya grabaron, en todas esas redes que les acabé de mencionar, se va a publicar automáticamente sin que ustedes tengan que mover un dedo. Una vez publicado allí, sigue el paso de iTunes. En iTunes ustedes pueden abrir la plataforma en el computador o Mac, dirigirse posteriormente a la tienda, ir a podcast, y allí decirles que quieren hacer parte de la biblioteca de podcast de iTunes, y él les va a pedir un feed. ¿Cómo crear ese feed? Bueno, lo que yo hago es ir a crear una cuenta en evox.com. Allí subo el audio que grabé con Spreaker. Una vez subido en Spreaker lo puedo descargar a mi computador. Creo el podcast en Evox, subo el podcast y posteriormente a eso Evox te va a arrojar una URL. Esa URL es el feed que debes meter en iTunes y hacer ese proceso continuamente para que todos los podcasts estén tanto en Spreaker, en redes sociales, Evox y iTunes. De esa forma trabajo yo con mis podcasts, y los que no se han animado a hacer podcasts, los animo a hablen de los temas que más les gusta, no sé, recetas de cocina, lo que se les antoje. Por ahora, esa es la información que les quiero dar hoy en Spreaker, y los dejo con este podcast de cómo yo hago un podcast. Mi nombre es Jairo Duque, @Jairo Duque Music en Twitter, y los espero por ahí. Chao, chao.